Bueno, muy buenos días Cheche. Estamos acá en un nuevo episodio de Plaza Constitución, acá en Estado Diario. Y bueno, saludamos también a todos los que nos están siguiendo en Spotify, LinkedIn y en las redes sociales, que pueden escuchar y seguir esta conversación. Así que, ¿cómo estás, Cheche? Hola Pamela, ¿cómo estamos? Bien, momentos intensos, constituyentes. Sí, momentos constituyentes muy intensos, van un poco a la par también de la política nacional e internacional, que están pasando muchas cosas nuevas y muchos eventos muy rápido. Entonces, yo creo que vamos a partir, me gustaría partir hoy día también como qué está pasando en la percepción ciudadana con respecto al proceso constituyente. Tenemos datos, todas las semanas están saliendo datos, yo creo que esta semana han salido datos bien interesantes. Por ejemplo, estaba mirando, yo te voy a dar algunos datos y después comentamos sobre eso. En la encuesta Criteria, el Consejo Constitucional tiene un apoyo o aprobación de solo 12%. Ya creo que está llegando a unos niveles bastante bajos de confianza ciudadana, muy similar a lo que son todas las otras instituciones políticas del país. Y algo que también cayó con fuerza desde la última medición que habían hecho era el interés por el proceso constituyente, llegando recién a un 32%, bajó 8 puntos. Y eso es bien impactante porque cuando uno mira otras encuestas, por ejemplo, como Pulso Ciudadano u otro, si uno mira el nivel de apoyo de la ciudadanía al proceso constituyente, esto es uno de los niveles más bajos, porque por mucho tiempo se mantuvo muy alto, más o menos entre un 60 y 70%, que cayó fuertemente el año 2022, claramente ahí hay un efecto convención constitucional, pero pareciera ser que en el actual momento eso está cada vez más complejo. Todavía, según criterio, hay un 52% de indecisos con respecto a si aprobaría o no aprobaría el texto, pero hay otro dato que me llamó también mucho la atención, que un 67% decía que creía que el texto no iba a tener sintonía con la sociedad. Entonces, eso hay como una desconfianza cruzada, poca valoración del proceso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué viste esta semana de las encuestas? Estoy bastante de acuerdo y me voy a ir de tesis después. Ya. Eh, bueno, salió la semana pasada, estuvo marcada por la CEP, naturalmente estuvo, siempre ahí miran básicamente cómo está la poll para las presidenciales, esto es una locura, pero en fin, así es, digamos, ¿no? Así, este es el juego. Y también que las noticias eran malas para el proceso constituyente, la CADEM esta semana no llevó, entonces estábamos mirando la criteria, y en los números que tú has dado, Pame, yo creo que el otro número que es crítico es que está cayendo mucho. Siempre son caídas en el margen, son 2, 3 puntos, pero acumulativamente desde marzo de este año, que estaba en 52,4, las personas que querían nueva constitución, vamos en 43,4. O sea, en el Sí. fondo ya la idea de nueva constitución, o sea, porque tenemos los tres factores que hemos estado mencionando siempre que le hacemos seguimiento, los dos, que es básicamente desinterés, desconfianza y, como decías tú, falta de como eficacia o efectividad de lo que va a ser la constitución. Esos índices siguen cayendo, son bajos y caen, como decís tú. Pero en general nunca habían caído tanto los niveles de cambio de constitución, pero ahora ya estamos, ya es como una minoría, por así decirlo, lo que quiere la constitución. Yo creo que ese número es muy crítico. Y hoy día salió recién en la mañana, antes de que empezáramos, la última black and white, en el fondo, que se dispara el en contra a 74%. Entonces, ese número es el más alto del mercado. Las criterias activas son como las que dejan un poquito más abierta la cosa, pero esta black and white es bastante mala, digamos, ¿no? Es bastante mala. Y yo creo, y esta es la tesis, digamos, ¿no? Que lo que puede empezar a pasar es que, como bien anunciaba tú, Pame, en realidad el Consejo Constitucional es otra dimensión del sistema político, digamos, ¿no? Y por lo tanto es más o menos, está como convergiendo lamentablemente al Congreso, ¿sí? Y a los partidos políticos. Entonces se está empezando a ir al fondo de la tabla de posiciones. Y yo creo que acaba de jugar un rol muy crucial los que ahora ya están siendo llamados por el ministro de Justicia y por Contraloría, para que nadie se querelle contra nosotros, casos de corrupción,
Yo creo que el problema del debate actual de las fundaciones, corrupción, etcétera, es que eso no es. Claro, algunos dicen, pero con esto le vamos a sacar la mugre al gobierno. Sí, está bien, pero en el fondo hay un rol de la oposición, todo eso está bien. Pero desde el punto de vista global, sistémico, ciudadano, parece que en el fondo caen todos, digamos, ¿no? Y me parece que al caer, en el fondo, corrupción va a ser igual, sistema político igual, Consejo Constitucional, divertimento de los políticos. Y yo pensaría que en el fondo el debate de corrupción, la crítica ciudadana a todos los políticos finalmente son lo mismo, en el fondo, me parece que puede tener un impacto en lo que está pasando con el en contra y con el desencanto del proceso. O sea, política polarizada, política que no responde, política que no es eficaz, Consejo Constitucional, digamos que en realidad es otro divertimento del mundo político, corrupción, mismo cuadro, ¿sí? Entonces yo creo que el debate de la corrupción puede tener este elemento, digamos, ¿no? Que le pone a un cuadro que ya estaba malo, le puede poner... y la nota ayer de alerta también, que por supuesto, para cerrar, la del presidente Lagos, digamos, ¿no? El tema de debate de fondo, digamos, ¿no? Y eso hace que si la polarización, esto lo comentamos en el capítulo pasado, Pame, si la polarización ya de la política ordinaria se instala en la política constitucional del Consejo, ya este cuadro que hemos descrito, digamos, se vuelve el mismo, digamos, ¿no? Es otro foro del debate político ordinaria, partisano, cruzado, yo te creo a ti, no te creo a ti. Entonces el cuadro es bastante malo y uno no ve mucha solución hoy de salida, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Yo coincido contigo. Yo creo que esto no había pasado en las discusiones constitucionales en los años anteriores. Yo creo que ahora está mucho más cerca la discusión constitucional del proceso político propiamente tal, esto de usar como un arma contra el adversario las acusaciones de corrupción, afecta todo el sistema político, porque las mismas encuestas van mostrando también la apreciación de las personas con respecto al sistema político en general y al sistema económico. Y hay como un pesimismo, ¿no es cierto? No solamente hay desconfianza, sino que también hay pesimismo, es decir, bueno, no sabemos a qué nos lleva esto, así que tampoco eso genera una motivación de poder apoyar el proceso, de poder participar del proceso, de poder discutir. Y creo que también en el Consejo Constitucional, por lo menos hasta la semana pasada, no había, ¿no es cierto?, mucha voluntad de querer acercar posiciones, sino que las declaraciones que uno veía de los consejeros, sobre todo, no sé, del Partido Republicano, que es el partido predominante, eran muy similares a lo que se había visto en la Convención Constitucional. Es decir, si somos una mayoría, ¿por qué vamos a tener que discutir nuestras ideas principales con grupos minoritarios dentro del Consejo Constitucional? Y eso deteriora al final la credibilidad en la política en general, la legitimidad del sistema, y entonces nos encontramos como en esta paradoja de que tenemos un problema que tenemos que resolver y los que tienen que resolverlo no logran llegar a esa resolución. Y tú mencionabas la visita del presidente Lagos, que es una figura sin duda muy importante en la historia política de nuestro país, en la actualidad también, porque se le convoca, bueno, a todos los expresidentes se les está convocando al Consejo Constitucional como para tener estas figuras, ¿no es cierto?, de liderazgo, de qué nos vienen a decir. Y el presidente Lagos puso varias advertencias también, sobre todo lo que conversábamos la semana pasada sobre un diseño, un sistema político que finalmente puede terminar alejando más a la política de la ciudadanía y de alguna manera como que pareciera ser que algunas personas creen que se puede como sostener una sociedad con un sistema político reducido, y la verdad es que lo que muestra la experiencia comparada es que eso no es así. Entonces yo creo que hay que empezar ya a tomarse en serio lo que están diciendo distintas personas, expertos, autoridades con respecto a este tema. Pero ahí creo que tampoco, por eso te decía que hasta la semana pasada todavía se veía mucha crispación en la Convención Constitucional, y creo que el gran tema fue esto que pasó en la Corte Suprema, ¿no es cierto? Es decir, una de las herramientas institucionales que tenía el Consejo Constitucional era, si había algún cuestionamiento más de fondo, se podía recurrir a la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema declaró inadmisible. Entonces, a ver, explícanos un poco más para todos los que están escuchando. Oye, porque no además hoy... Sí, dale. No quería dejar pasar, Pame, voy al tiro a lo de la Corte, porque hoy día se falla la reposición, ya vamos a ver el detalle, pero
el presidente Lago, como decís tú, dijo varias cosas, pero yo creo que dijo una importante. Yo creo que esto es importante, creo, entender como para los que nos estén escuchando, que tengan como más afinidad con el mundo de la centro derecha y la derecha. Cuando ese mundo sintió que la Convención Constitucional amenazaba cosas muy valiosas con la propuesta anterior, el presidente Lagos fue simétrico en varias perspectivas, pero una importante fue, así como algunos sectores se sintieron como amenazados existencialmente por la convención, yo creo que el presidente Lagos ayer hizo varios puntos, pero hizo uno importante, dijo, cuidado con el sistema electoral que están diseñando, ¿no? Porque la tentación puede ser muy grande para armar un sistema electoral, que no lo dijo así porque es muy diplomático, muy elegante, digamos, ¿no? Pero cuidado con la tentación de, en el fondo, tratar de borrar al mundo de la izquierda y la centroizquierda con el sistema electoral, digamos, ¿sí? Quedan los sistemas electorales, la PAME ya lo he dicho antes, digamos, ¿no? Las piezas centrales quedan la Constitución, el resto queda la ley, y aquí hemos dado un paso más. Se está haciendo mucho diseño de distrito, magnitud de distrito, las transitorias, en fin. Y yo creo que el presidente Lagos trató de esbozar esa idea, oiga, cuidado con la tentación de tratar de borrar por secretaría con el sistema electoral a todo un mundo, digamos, ¿no? Y yo creo que esa fue una cuestión bien de fondo que hay que tomársela muy en serio, digamos, ¿no? Fue y yo creo que fue una tarjeta amarilla. El presidente Lagos a la convención le puso una amarilla y después con la declaración final le puso tarjeta roja. Nunca dijo por quién votó, al fondo, ¿no? Y hay interpretaciones en los dos lados. Pero hoy día presentó la primera amarilla al Consejo Constitucional. Yo me lo tomaría muy en serio, perdón, ayer, muy en serio. Bien, la Corte Suprema, ¿qué es lo que pasó? Entonces, las bancadas del mundo de centroizquierda, izquierda, presentaron por el artículo 156 de la Constitución la reclamación que copiaba y copia, de hecho, el artículo 136 del proceso anterior, que es por vicios de procedimiento esenciales. Y acá lo que se discutía eran los 3 capítulos nuevos que la bancada republicana y la de Chile Vamos en distintos ámbitos. Uno era defensa nacional, la otra era de acceso a la justicia. Y había una tercera sobre orden público. Si acaso en el fondo se podía innovar en la estructura, en el índice del capítulo constitucional, digamos, de la nueva constitución. Se presentó, como bien dijo la Pamela, el esquema es que se sortean ad hoc 5 ministros de la Corte Suprema, en este caso los ministros Prado, Carroza, la María Cristina Gajardo, votaron por la inadmisibilidad de la reclamación y la ministra Muñoz y el ministro Dam por acogerla, fallo de Diego 3-2, y se presentó una reposición por el abogado, digamos, de esta bancada, y esa reposición se va a resolver hoy día sale la resolución, es cosa de horas, digamos. Yo entiendo que ya están reunidos este panel de jueces, que es un panel ad hoc, sí, digamos. ya estaban reunidos, ya la prensa había Esto mostrado sale que hoy, estaban reunidos. Y si acogen, y el argumento es básicamente, ¿por qué se declaró inadmisible por una cuestión formal? La cuestión formal es básicamente acreditar legitimación activa. Perfecto, ustedes son los firmantes, me parece que eran 14 los que presentaron la reclamación, pero no me acreditaron correctamente que ustedes son quienes dicen ser, en el fondo, ¿no? Me acreditaron con el certificado A, me tienen que traer el certificado B, digamos, el oficial del Consejo. Eso es lo que está en discusión. Se presentó una reposición, se acompañaron 2 informes en derecho para sostener la reposición, y entonces hoy día vamos a saber. Si se llega a acoger la reposición, significa que esto sigue y básicamente este panel de jueces de 5 ministros de la Corte debieran pedirle un informe a la presidencia del Consejo Constitucional respecto de, bueno, qué es lo que pasó, más detalles, etcétera, digamos, ¿no? Y esto se resolvería la próxima semana, esto es bastante rápido, digamos, ¿no? Claro, si hoy día se rechaza la reposición, se acaba acá, digamos, la famosa reclamación, y yo creo que y queda una posición incómoda, me parece, esta reclamación, digamos, ¿no? Ahora, dicho eso, Pame, también hay una cierta luz de esperanza, ¿no? Una luz de esperanza que se abrió esta semana, que es la famosa mesa de negociación. Sí, No sé sí, qué podéis justo contar eso te tú de la quería mesa. comentar. No, justo eso te quería como comentar, porque por eso yo hacía la separación de lo que había pasado hasta la semana anterior, que ya habíamos comentado en programas anteriores, que una alta cantidad de enmiendas, 1086 enmiendas, mostraban como un camino más bien de distanciamiento que de acercamiento a acuerdo,
Lo de la Corte Suprema también, sobre todo para los convencionales más de derecha, centro derecha, estaban también incómodos con esta situación, pero el establecimiento de esta mesa de negociación pareciera ser, ¿no es cierto?, como decías tú, una luz de esperanza, también porque se dieron un poco de aire en el sentido que se aplazó los inicios del debate de las enmiendas, que van a empezar el día lunes. Estaba más o menos planificado que ya comenzaran a discutir las enmiendas, pero bueno, se abre este camino de la mesa de negociación que, o sea, yo lo veo todavía como muy incipiente, ya En veo como verde, en verde. exacto, muy en blanco, diría yo, cuando uno compra en no un green blanco, paper. claro, un white paper, exacto, que es como una primera declaración, pero como hasta el momento no ha habido señales, ¿no es cierto?, de colaboración, eh, hay que ver y vamos a tener que hacer un seguimiento muy detallado de qué implicaría esa mesa de negociaciones y esa mesa de acuerdos, porque está como el escenario ciudadano electoral, que es un poco los que empiezan a tomar decisiones por la encuesta, y si uno empieza a ver la encuesta, cabe el costo de llamar a votar apruebo o de aprobar el proyecto es más alto, ¿no es cierto? Entonces, lo conversamos en sesiones anteriores, todavía no hay posiciones, quienes estarían por aprobar o no el texto que salga del Consejo Constitucional, ¿ya? Que puede ser similar o no al anteproyecto, todavía no sabemos porque está recién la discusión de las enmiendas. Entonces creo que todavía está muy, muy incipiente, porque ahí van a tener que tomar decisiones los que tienen la mayoría, ¿no es cierto? El Partido Republicano no tiene una mayoría por sí mismo, pero tiene una posición muy importante. ¿Cuáles van a ser los puntos en que se va a vincular y se va a relacionar con la centroderecha? ¿Y cuál va a ser también la posición que toma la centroizquierda y la izquierda dentro del Consejo Constitucional? Porque claramente si los republicanos no retroceden, por ejemplo, que en el escenario que no se avanza con la Corte Suprema y los republicanos no retroceden con ciertas enmiendas que para la centroizquierda rompen, ¿no es cierto?, el pacto del Acuerdo por Chile, va a haber una posición muy incómoda y probablemente también para algunos sectores de la centroderecha que se van a incomodar con esa situación. Entonces, creo que la mesa de acuerdo es como decir, bueno, hay una intención, pero todavía faltan bastantes señales políticas para entrar en ese espacio de negociación. Yo creo que es muy importante que exista y por eso sí coincido contigo en que es una luz de esperanza que esperemos que se tienda a fortalecer. No sé cuál es tu percepción, mira, cómo yo ves estoy de que va acuerdo. esto. Hay como cosas de forma y de fondo. La primera es que esta fue una propuesta de las bancadas de izquierda que Sí, en el fondo recoge la mayoría de derecha, digamos, ¿no? Y primero tiene como un problema metodológico, como decías tú, las 1080 y tantas enmiendas o sea, el sistema político tiene 500 enmiendas. Entonces, la discusión de ello es cómo vamos a abordar objetivamente en tan poco tiempo. Tienen muy poco tiempo. Tienen hasta el 30, recordemos, Pame, el itinerario, tienen hasta el 30 de septiembre para mandarle a los expertos el informe, digamos así, el borrador final para ser objeto de observaciones. Y los expertos van a tener 10 días hasta el 10 de octubre. De ahí vuelve y viene la votación del Consejo Constitucional respecto de cada una de las observaciones de la Comisión Experta, pero básicamente es agosto y septiembre lo que tiene de trabajo el Consejo Constitucional para abordar estas 1000 y tantas enmiendas, digamos, ¿no? Entonces, hay una primera cuestión metodológica de, oiga, tratemos de armar un grupo más chico, más ordenado, transversal, como medio administrativo, donde están todas las 6 bancadas representadas. Entonces, en teoría era, usted puede ir con, con dos consejeros, con un consejero y un asesor, o con un consejero y un experto. Entonces cada uno armó ahí cada bancada armó son 12. Entonces sí. la cuestión es como una cuestión metodológica de cómo abordar, pero en verdad la luz de esperanza, o la luz blanca, como decís tú, en el fondo es que ahí se genere realmente lo único que falta, lo que faltó para el proceso Bachelet, lo que faltó en la Convención Constitucional, lo que hubo en la Comisión Experta y lo que esperamos que se genere, que es un debate
que mire a un gran acuerdo político, que fue un poco lo que dijo el presidente Lago ayer, digamos, ¿no? Si no hay voluntad de tener un acuerdo político transversal, etcétera, es muy difícil que esta mesa tenga ningún sentido. Tener un problema de una mesa de trabajo de, Claro. oye, 500 enmiendas, separémosla por semana, 80, no tiene nada que ver Claro, con una eso. planilla Excel con la ¿Esto va a haber planificación. acuerdo Claro. político, sí o no? Ese es como el debate, digamos, ¿no? ¿Va a haber un gran pacto fundamental y cuánto se va a desviar o no del acuerdo político de los expertos, digamos, ¿no? Yo creo que uno de los dramas es que el proyecto de los expertos, para serte súper honesto, yo creo que es un gran acuerdo político, pero tiene muchas pifas técnicas, tiene muchos déficits técnicos que ojalá fueran hoy día mejorados. Pero estamos como en el piso previo, digamos, ¿no? O sea, que el Consejo recién retome el acuerdo político antes de tener el debate técnico. Entonces, es como le estamos pidiendo harto al Consejo Constitucional. Y eso choca, como tú anunciabas antes, Pamela, que con las tesis que hay, digamos, ¿no? Esto se va a aprobar bajo qué condiciones. Y ahí hay un mundo, principalmente de los republicanos, que dicen, miren, en realidad, esto si lo hacemos un gran acuerdo político, es la cocina, es el acuerdo de los políticos, etcétera, pero posibilidades que se apruebe, para algunos republicanos, baja. Otros dicen, no, la condición de aprobación es que hay un gran acuerdo, ¿no? Y se ha usado esta imagen de Boric y Kass, los dos de la mano. Para algunos esa es la peor foto, es como la del sistema político, corrupción, un poco de lo que decíamos antes. La tesis de algunos republicanos es, en el fondo, vamos con cosas muy populares que le hablen directamente a la ciudadanía, migración ilegal dura, contra el narcotráfico, jueces especiales, potenciar las fiscalías, potenciar las Fuerzas Armadas, la regla de eliminación de contribuciones para la primera vivienda y así una serie de reglas, digamos, ¿no? Que sean populares, ¿sí? El problema es que esas dos tesis son incompatibles, ¿no? Son incompatibles. Totalmente. O son a un costo de decirle, oye, toda esta agenda como de law and order, en el fondo, se la tenemos que imponer a un sector importante del Consejo Constitucional que se la tiene que comprar, digamos, ¿no? Porque es la manera de tener nueva constitución. Entonces, en el fondo hay como dos tesis y están operando a la vez, digamos, ¿no? O sea, está la tesis de las enmiendas populares y están empezando a salir estos videos que se viralizan. El Partido Republicano además dijo que iban a hacer como una gira nacional para defender su enmienda, pero eso es incompatible con lo que nosotros estamos diciendo. Quizás somos muy old school nosotros, Pamela, digamos, somos muy noventeros en nuestro enfoque, de tener esta mesa y que haya un gran pacto político, pero las dos tesis no cuajan, es difícil encontrar una tercera vía acá. No, totalmente. Y yo creo que como tú dices, ya el Partido Republicano empezó una ruta, se están viralizando algunos videos donde ellos lo que hacen es promover sus enmiendas, que no necesariamente están explícitas en el acuerdo por Chile, pero eso, bueno, no sé qué viabilidad política futura puede tener, porque claramente son medidas que pueden ser populares, que te pueden llevar a tener una cierta votación, pero no necesariamente eso puede ser sostenible en el tiempo, porque finalmente no se resuelve el problema de fondo, y eso es lo que sí ayuda un acuerdo político amplio. Es decir, cuando hay un acuerdo político amplio, las distintas fuerzas políticas y sociales se ponen de acuerdo en ese momento, pero se comprometen hacia futuro. Entonces yo creo que va a ser bien importante lo que vaya sucediendo, o sea, si esa mesa que ya se estableció, como tú señalabas, con algunos expertos, con algunos asesores, con algunos consejeros, porque también hemos visto durante estas semanas que desde que se elige el Consejo Constitucional, no es que existe una posta entre la comisión de expertos y el Consejo, algunos expertos siguen participando, están yendo, uno lo ve, ¿no es cierto?, en las sesiones, otros no necesariamente han asistido por distintas razones, pero bueno, ya en poco tiempo más, como tú decías, en octubre el Consejo tiene que volver a revisar esa propuesta. Entonces, estos son procesos paralelos, no es que puedes estar esperando que eso llegue, eso se tiene que empezar a construir desde ya, pero lo que muestra en general los procesos de acuerdo siempre se definen a último minuto, ¿ya? Pero se tienen que ir construyendo las voluntades. Así que yo creo que estamos casi en la hora, en los últimos minutitos, tal vez como hacer esa reflexión, cuáles debieran ser los siguientes pasos. ¿Qué ves tú que vamos a ver en las próximas semanas?
Sí, bueno, la mesa también ha servido para postergar la discusión de las enmiendas. ¿Ah? Las enmiendas se van a empezar a discutir recién el 16 de agosto. Ahora, o sea, no, mentira. Se van a empezar a discutir en particular y empezar a votar en particular y ahora están ganando tiempo, unos 10 días para discutir en general las grandes ideas. Claro. Quizás abrirle una cierta ventana política de que ojalá la mesa de esta mesa de coordinación de algunas directrices. En fin, se ha hablado de que la mesa de negociación es una mesa de temas, no de enmiendas. Entonces, en el fondo, acordemos temas y después veamos qué hacemos con las enmiendas aguas abajo, pero acordémoslos, que es un poco la dinámica de los expertos, ¿no? Pero hay muchas voces también que en las últimas 2 semanas han empezado a reclamar una cuestión que es como era previsible, digamos, ¿no? Y que lo hizo en algún sentido el presidente Lago, que es quién defiende hoy el anteproyecto. El anteproyecto de la comisión experta se ve muy huérfano, ¿no? Sí, o sea, es como, parece como un jarrón famoso, empezando el Lago, claro. Es como un jarrón, digamos, ¿no? el famoso jarrón chino, digamos, incómodo, ¿dónde lo ponemos? Y ha habido una crítica que empieza a agarrar cada vez más fuerza de, uno, ¿dónde están los partidos firmantes del acuerdo del 12 de diciembre, que son los que sostienen en el fondo el acuerdo de la comisión experta? Dos, ¿dónde están los expertos y expertas de derecha que, salvo Catherine Martorell, en 2 semanas no han dicho nada? Y eso está empezando a ser cada vez más en el fondo un debate por los comisionados de expertos, más bien del mundo centro-izquierda e izquierda, diciendo, oigan, salgan a defender esto, digamos, ¿no? O sea, ustedes, acá tenemos... Insisto, el mérito del proyecto de los expertos yo creo que no es lo técnico, sino que el acuerdo político que se forjó. Entonces ahí hay un acuerdo político que está sostenido más por los partidos que designaron a los expertos. Entonces hay una orfandad general y una orfandad particular en el mundo de la derecha, digamos, ¿no? Y lo otro que es interesante es y obviamente hoy día todos los focos están puestos en los consejeros de Chile Vamos en particular. Porque Chile Vamos hoy día en fondo es el swing vote, ¿no? O sea, ellos son los que le van a dar los votos a los republicanos o no se lo van a dar. Y hoy día se destaca en un diario amigo, en un diario amigo se destaca la intervención del presidente de la Comisión de Sistema Político, Edmundo Luchans, que es un político UDI de mucho fuste aquí, no estamos hablando de un joven, una joven promesa, o sea, es como Hernán Larraín, o sea, son tipo UDI en serio, de mucha trayectoria, y que le hace ver al presidente Lago, oiga, no confunda las enmiendas que usted está criticando como son las enmiendas de la derecha. Aquí en el fondo hay 2 mundos, 2 tipos de enmiendas, no es lo mismo, y eso ha generado algunas críticas dentro de la UDI, por supuesto algunas críticas de los republicanos, pero en el fondo yo también observaría en tercer lugar ese fenómeno en la dinámica de estos próximos días, digamos, ¿no? Es la posición de los consejeros de Chile Vamos respecto de si van a tener autonomía respecto a los republicanos o no. Y esto, por supuesto, también, digámosle a los que nos están escuchando, está, por supuesto, mezclado con las elecciones del próximo año, con lo que está pasando con las candidaturas presidenciales. Evelyn Matei la semana pasada fue muy dura con la enmienda a los republicanos. Y eso no es porque Evelyn Matei tenga una especial, digamos, preocupación y seguimiento por el tema constitucional, me imagino que naturalmente lo hace, sino que porque tiene que ver con una cierta mirada de la centro-derecha, posicionamiento también en esta materia. Entonces, se mezclan en las cuestiones buenas y en las cuestiones malas la política ordinaria, digamos, ¿no? Y las elecciones cada vez se están empezando a sentir más, digamos, ¿no? ¿Va a haber pacto conjunto con los republicanos, sí o no? Y eso va a ver si va a haber autonomía para enfrentar el debate. Y todo esto está pasando, diría, como los temas para ver en estas 2 semanas hasta que nos juntemos de nuevo, Pame, estas 3 cosas, digamos, ¿no? Posiciones como las de Edmundo Luchans, ¿qué va a pasar con los expertos de derecha? ¿Van a salir más Catherine Martorell a decir, oiga, aquí nosotros tenemos un acuerdo, hay que defenderlo, etcétera? ¿Van a seguir en silencio? En fin, la mesa, la negociación, estas 2 semanas la mesa de negociación, ¿va a lograr tener un acuerdo marco o no? Sí, bueno, ya tenemos esos 2 temas gruesos. Hay que sumarle, que no se nos olviden 2 semanas más, que también la Secretaría de Participación tiene que entregar los insumos de participación, los resultados de participación, y vamos a ver si cuando empiece la discusión de la enmienda, también eso va a tener, ¿no es cierto?, un cierto peso. Así que, bueno, nos vemos entonces, Cheche, en 2 semanas más. Agradecemos mucho a quienes nos han escuchado. Nos pueden seguir en las redes sociales, Spotify, Apple Podcast, LinkedIn. Agradecemos Estado Diario y nos vemos en 2 semanas más. Que estén muy bien.
Chao, chao. Chao, chao.